Bueno, pues después de los 2 años que estuve haciendo el diploma de estudios de fotografía, como que se te queda algo en el tintero, ¿no? No simplemente la fotografía y la técnica y saber apretar un botón, sino que, bueno, a lo largo de la experiencia te das cuenta del mensaje de las imágenes y que siempre quieres saber un poquito más y de lo que quieren transmitir. Y tú también buscas, ¿no? En cierta manera el querer transmitir o que tu imagen o tu fotografía tenga un mensaje. Siempre me ha llamado la atención el tema de la imagen en general, el tema de la publicidad, ya que siempre ha sido mi sector, he sido comercial muchos años y siempre he tenido ese de la fotografía. Aparte que siempre está el querer guardarte ese momento para ti, siempre llevas una mini cámara encima y bueno, la fotografía de los amigos, de la familia. Pero claro, eso se queda llega un momento que se queda muy plano. Tú tienes claro de que quieres una formación algo más seria, buscas escuela de fotografía en Valencia y después de leer varias opciones de escuelas o de academias aquí en Valencia, lo que ofrecía SPY con sus instalaciones y todo, pues llama la atención, lo ves algo más serio. Ves también los trabajos que han realizado exalumnos de la escuela y dices, pues bueno, pues aquí voy a probar. Y resulta ser que aciertas. Cuando terminé lo que es el diploma, pues no tenía pensado yo hacer el máster, pero claro, surgió la necesidad de decir, esto no puede acabar aquí, tiene que haber algo más. Y es cuando te presentan el máster. La verdad que al principio da miedo por la parte filosófica del máster, el reto que supone intelectual, por el tema de que yo no salgo ni de una carrera como por ejemplo otros compañeros míos sí que venían de hacer una carrera de audiovisuales y tal. A mí lo que más dificultad me supuso es el decir, ostras, estoy preparado. O sea, a mí se me hizo un mundo el decir, no tengo estudios previos ni de historia del arte, ni de filosofía, ni, ni de política, ni de sociología, porque claro, acabas el instituto y yo tengo un parón de 12 años. La verdad que sobre todo lo que te ayuda es abrir la mente a que tu mirada sea de 360 grados, cuando antes a lo mejor utilizabas un 45% de tu mirada o de tu capacidad para interpretar las cosas, que cuando finalizas el máster es completamente diferente. El entender un poco lo que pasa en el mundo a tu alrededor, sobre todo es eso, es entender lo que pasa. La temática del máster eh, es pura sociología. Eh, Michel Foucault habla sobre la arqueología de lo que somos, porque a lo largo de la historia han pasado acontecimientos importantes en la historia, hitos que han marcado lo que somos hoy en día. Hablo plenamente de lo que es el consumismo, una inquietud mía propia porque me siento dentro de ese consumismo y que no podemos escapar a él. Hay una industria que lo que hace es satisfacer tus necesidades o, mejor dicho, tus deseos. El consumismo, he llegado a la conclusión que es satisfacer el deseo del individuo, pero deseos que se han creado en pro del discurso del poder. ¿Quién es el poder?
quién es el que maneja, quién es el que realmente le beneficia que haya este movimiento de consumismo desenfrenado, la era del exceso en todas, lo mires por donde lo mires. Entonces yo tenía la necesidad de saber de dónde viene y si se podía sacar algo en claro y después darnos cuenta cómo nos manipulan. Ese es mi proyecto y la necesidad de hacerlo.